Una de las cosas que nosotros lamentamos muchísimo, la hemos resumido en esa frase o en ese adagio que dice: Dios le da pan al que no tiene dientes. Y con eso queremos destacar cómo en algún momento de la vida algunas personas tienen muchos beneficios económicos, espirituales, que no lo saben aprovechar. Cuando uno no sabe aprovechar adecuadamente su juventud, cuando uno no sabe aprovechar adecuadamente sus dones, cuando uno no sabe valorar la gente que tiene al lado, la gente que a uno le ama, y sencillamente uno cree que eso va a estar siempre allí hasta que llega el momento en que lo pierde. O cuando de pronto uno ve un teléfono de esos de alta gama, de los más potentes, puesto en manos de personas inexpertas, que lo único que saben hacer con el teléfono es llamar y contestar, y no más. Y el teléfono con cientos de aplicaciones y de funcionalidades que se pueden hacer muchas cosas en él. Por eso yo quiero que nosotros nos pongamos a pensar cuáles son los recursos o las herramientas que Dios nos ha dado para poder acceder a Él, para poder llegar a Él. Porque fíjense que nosotros creemos que Dios no es el que el hombre no es el que asciende a Dios, como en Babel, sino que Dios es el que desciende al hombre, como en la encarnación y como en Pentecostés. Hay una diferencia muy grande entre creer que nosotros subimos a Dios, que eso no es posible, y creer que Dios es el que desciende a nosotros, que eso sí es posible, porque Él es el que lo hace. Pero ¿cuál es el recurso, la herramienta más poderosa que nosotros tenemos para vivir nuestra relación íntima con Dios? La oración. Cuando una persona corta su vida de oración, ha roto, ha mutilado su cordón umbilical. El cordón umbilical es el que nos permite a nosotros poder tener la vida de gracia. Es el que nos permite a nosotros que Dios pueda correr a través de nuestras venas. La oración es el recurso mediante el cual Dios nos ha dado la posibilidad de poder escucharlo, de conocer su voluntad. Miren, normalmente la auténtica oración no es la que es ascendente, sino la que es descendente. ¿A qué llamo yo una oración ascendente? Esa que uno eleva para que Dios la escuche y sepa qué necesitamos. ¿Qué es una oración descendente? Esa palabra que Dios comunica para que nosotros lo escuchemos y sepamos qué es lo que Él quiere. ¿Qué sería más fácil? O más bien, ¿qué es más difícil? ¿Que Dios nos escuche o que nosotros lo escuchemos? Está claro que es mucho más complicado escucharlo a Él. Porque dice la Sagrada Escritura que Jesús una vez dijo: no crean ustedes que por mucho hablar, mi Padre los escuchará más fácilmente. Antes de que ustedes digan algo, ya mi Padre conoce cuáles son sus necesidades. Por eso cuando uno utiliza la oración simplemente para pasarle a Dios una lista, como una lista de útiles escolares, qué es lo que necesito y qué es lo que quiero que me des, la estamos malgastando, la estamos desperdiciando. Eso es una mala utilización de la oración. Dios sabe si estamos enfermos, Dios sabe si necesitamos un trabajo, Dios sabe si estamos en crisis, Dios sabe si estamos tristes, Dios lo sabe. Ahora, no es que no se pueda hacer, sí, pero eso se hace mediante la glorificación. Pero deberíamos utilizar tan bien, pero tan bien la oración, que ella nos permita siempre saber cuál es el horizonte de nuestra vida y hacia dónde tenemos nosotros que encaminarla. Yo me hacía esta pregunta: ¿existe alguna oración que pueda llegar a ser inútil, que no sirva para nada? Yo tengo la sensación de que sí. Pero puede llegar a no servir para nada
dependiendo de para qué es que nosotros la usamos. Creo que hemos desviado la razón de ser de la oración. Jesús nos dice a nosotros, ciertamente pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que busca encuentra, al que llama se le abre y al que pide se le da. Sí, eso es verdad, pero es que eso no es un cheque en blanco, como para que usted ponga allí cualquier cifra, cualquier cosa, cualquier situación, como que dame esto es lo que yo quiero. Nosotros a veces en la oración parecemos los niños cuando hacen cartas al niño Dios en Navidad, que le pasamos una lista de cosas que deseamos. Yo creo que como adultos no hemos cambiado mucho en eso. A veces la gente dice que no cree en el niño Dios, pero actúa como un niño frente al niño Dios. Yo te paso una lista y tú me das lo que yo necesito. Eso sí, si no me las das, yo me cabreo contigo. Como cuando los niños abren los regalos el 25 de diciembre y se dan cuenta de que aparece otra cosa totalmente distinta. Se cabrea con el niño Dios porque dice, es que eso yo no era lo que te estaba pidiendo. Y así nos puede llegar a pasar a nosotros. Miren el ejemplo de una oración que en vez de encontrar una respuesta, oigan bien, encontró un regaño de parte de Dios. Dice el texto que Jesús y los discípulos iban de aldea en aldea como preparando la llegada del Señor. Y que una vez Santiago y Juan, este par de hermanos que se les conoce como los hijos del trueno, que ahorita les digo por qué los llamaban así, los hijos del trueno, llegan donde Jesús todo molesto, porque entraron en una aldea de samaritanos, inicialmente ellos, para hacer los preparativos, pero no los recibieron. No queremos que vengan acá, no queremos a ese tal Jesús, acá en nuestro pueblo. Santiago y Juan, discípulos de Jesús, van donde él y le dicen, aquí abro comillas porque esta es la oración, la petición, ¿quieres que pidamos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Miren hasta dónde puede llegar una petición nuestra. El deseo de muerte y de destrucción de otros. Por eso le llamaban los hijos del trueno, porque ellos pensaban que todo se arregla a las malas o a las malas. Si no quieren a las buenas, que llueva fuego y ceniza, trueno sobre ellos y que acabe con todos. Por eso los apodaron a partir de ese momento los hijos del trueno. Así como cuando en el colegio algún compañero nuestro hacía o llevaba algo, e inmediatamente alguien le ponía un apodo y se quedaba así para siempre. El apodo de ellos quedó en ese momento entre los discípulos, los hijos del trueno, porque pensaban que las cosas se arreglaban así. Como Pedro también, que creía que las cosas se arreglaban a punta de machetazos. Y fíjense que en vez de encontrar de parte de Jesús una respuesta positiva, encontraron un regaño. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo una tontería. Es que uno puede llegar a pedir tontadas en la oración. Uno puede llegar a pedir lo que no debe pedir. Entonces no crea usted que eso es para malgastar y para usar de cualquier forma. Y es que yo quiero esto, es que yo quiero venganza. Yo quiero que Dios tome venganza contra mis enemigos. Se lo voy a decir, Dios no lo va a hacer. No va a tomar venganza. Porque el obrar de Dios es totalmente distinto. Dios no da aquello primero que no nos sirve para nuestra salvación, porque hay cosas que nosotros pedimos que no sirven para nuestra salvación, sino que por el contrario nos hacen desviar de la salvación. Segundo, Dios no da aquello que no nos conviene y que Él sabe que a futuro, en vez de hacernos bien, nos va a hacer mucho daño. Dios no nos da relaciones prohibidas con gente prohibida. No crean ustedes que eso viene de Dios. Eso es como cuando una persona encuentra a alguien que ya tiene un compromiso y dice, este fue el hombre que Dios me entregó. ¿De dónde sacan semejante, le voy a decir así, estupidez?
Dios no da a una mujer marido ajeno, ni a un hombre le da mujer ajena. No viene de Dios. Punto. Así uno quiera, para justificar su relación prohibida, decir, gracias Señor porque me lo diste. Olvídense de ese cuento, que Dios no da aquello que Él mismo ha prohibido. No desearás a la mujer de tu prójimo ni al marido de tu prójima. Por lo tanto, no te voy a dar a ti marido ajeno ni mujer ajena. Así que no creas que eso lo puedes obtener simplemente porque lo pidas con fe. Puede tener toda la fe como para mover montañas, dice el apóstol San Pablo. Pero eso sin amor de verdad a Dios no sirve de nada. Lo dice San Pablo. Entonces vienen este par de hermanos pensando de que, fíjense esa especie de solución tan facilista, de decir a Jesús, no, como en ese pueblo samaritano no te quisieron recibir, claro, lo que ellos merecen es castigo. Y a veces uno, piadosamente, religiosamente, cree que la gente que no se convierta a las buenas tendría que convertirse a las malas. Y entonces uno pide de parte de Dios reacciones de ese estilo. Hay que saber exactamente la oración para qué es. Y en vez de tener una lista allí de peticiones y que Dios sepa cuáles son todas mis necesidades, más bien pongámonos en la tarea de descubrir cuál es su voluntad. Hoy nosotros estamos celebrando en nuestra parroquia nuestra patrona Teresita. Una chica que muere de 24 años. Una vida que estaba iniciando. Y que uno dice perfectamente, ¿por qué Dios no le dio más larga vida? Más larga vida para que hubiera escrito más cosas. Para que nos hubiera dejado una gran herencia espiritual. Pero para Dios Teresita no necesitaba más de 24 años. A veces uno quiere que el Señor le dé larga vida. La pregunta mía es, ¿para qué? ¿Qué va a hacer con su larga vida? Dígalo, piénselo. ¿Para qué? Porque uno puede querer larga vida. Todos la deseamos. Que no, que a los 60 no, porque todavía es poquito, dame más. A los 70 todavía no, a los 80 todavía no. Hay gente de 90 años que todavía anda asustada, aterrada, que se va a morir. No, yo quiero vivir más. La pregunta es, ¿para qué? ¿Qué va a hacer con eso? ¿Para ser más santo? Si es para ser más santo y para dar más testimonio y gloria a Dios, bendito sea. Pero si es para necear y para seguir pecando y para seguir maltratándose y para seguir haciéndose daño o haciendo daño a los demás, entonces no tiene ninguna razón de ser pedir más larga vida. Y Teresita entendió esto, de que no era pedir a Dios cualquier cosa, era sencillamente pasar al cielo haciendo bien en la tierra. Y ella su lema era ese, yo quiero ir al cielo, pasar haciendo bien en la tierra. Y Teresita murió de una manera pronunciando las palabras más bellas que puede pronunciar una persona cuando se muere, y que las pronunció oído Benedicto XVI cuando se murió, o cuando estaba a punto de morirse, cuando exhaló su último aliento, contado por la persona que estaba allí al pie de él, y contada por la monja que estaba al pie de Teresita. Antes de exhalar su último aliento, sus palabras fueron, Dios mío, yo te amo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.